Bendito sea el Cordero
mandaron a llamar. Aquel profeta dice: no nos sentaremos a la mesa hasta que sea ungido aquel muchacho. Bendito sea el nombre de Cristo. La Biblia dice que él fue ungido en ese mismo momento. Aleluya. Y él vuelve al desierto a seguir cuidando las ovejas de su padre. Aleluya. Pero la Biblia dice que él se sentía, aleluya, fuerte en ese momento. Él se sentía, porque si usted mira adelante, cuando él derrota a Jehová, aleluya, se propone para derrotar a aquel gigante. Cuando el rey le dice: muchacho, ¿cómo vas a ir? Eres pequeño, eres hermoso para ser, ¿y cómo vas a ir a pelear con un gigante? Él responde: yo cuido las ovejas de mi padre en el desierto. Viene un oso, un león, yo lo destrozo. Él se sentía capaz, se sentía con el poder de Dios en su vida, se sentía que Dios estaba con él. ¡Aleluya! Y mire usted qué tremendo es, y a veces nos cuesta entender esto. Cuando pasamos por pruebas, por lucha, aleluya, al pasar el tiempo, Él es enviado por su Padre a llevar comida, a mirar cómo están sus hermanos allá, que estaban amenazados por aquel, aleluya, tremendo, aleluya, hombre que amenazaba a todo el pueblo. Aleluya, aquel demonio tremendo que estaba en aquel hombre, aquel gigante. Pero cuando David llega a aquel lugar, él comienza a contemplar un pueblo atemorizado. Comienza a contemplar un rey atemorizado. Aleluya. Y de repente él siente la gloria de Dios, se dispone. Miren cómo fue aquel momento tan tremendo que aquel joven pasó. Aún sus hermanos lo aborrecieron, sus hermanos lo despreciaron. Pero él dijo: yo voy a ir a pelear con aquel paladín. Aleluya. Él da la orden, Dios da la orden, y aquel muchacho va a pelear. Aleluya, y sale victorioso. Aquel muchacho sale triunfante. Aleluya, mire, el rey le ofrece aquel que derrota al paladín: yo le entrego mi hija. Aleluya, aquel rey Saúl. Y David salió en victoria en ese momento. Salió victorioso. Derrotó a aquel gigante. Aleluya, y fíjense que ahí comienza un poquito más adelante la lucha tremenda sobre este joven. La guerra terrible. ¿Por qué? Por hacer un bien, aleluya, por dar victoria a un rey que estaba atemorizado, por dar victoria a un pueblo que estaba trincherado y estaba atemorizado. Pero fíjese lo que es la envidia de este rey Saúl. Aleluya, primero él le ofrece la hija, pero cuando él vuelve, este muchacho de la batalla, con la cabeza del gigante, el pueblo comenzó a gritar, aleluya, y a darle la gloria a Dios, y a darle la gloria a aquel muchacho, aleluya, que venció, que fue victorioso. Inmediatamente Satanás crea un odio, un rencor en el rey contra David. La envidia, que es tremendo. Aleluya. Y ahí este muchacho, un poquito más adelante, vemos, él huye, aleluya, a aquella cueva de Adulán. Y aquí este clamor estaba justamente en la cueva de Adulán. Aquella cueva de Adulán no era fácil, que él estaba ahí. Aleluya, ¿por qué? Dice la Biblia que Dios, aleluya, tocó el corazón de aquella gente que no servía para nada en la sociedad, aquellos enfermos, aquellos alejados, aquellos que tenían problemas tremendos y llegaban a ese lugar de la cueva de Adulán. Aleluya, y David era perseguido por Saúl y él sabía, aleluya, que donde Saúl lo encontraba,
esta palabra que clama, con mi voz clamé a Jehová, con mi voz, aleluya, pediré a Jehová misericordia. Y dice Dios, delante de él, aleluya, pondré mi queja delante de él, manifestaré mi angustia. Qué tremendo este muchacho, después de darle una victoria al pueblo, después de darle una victoria al rey que estaba atemorizado, ahora se encuentra en una cueva angustiado. ¡Cuánta victoria Dios le ha dado, querido hermano, querida hermana! ¡Cuánta victoria te ha dado Dios! ¡Cuánta victoria Dios me ha dado! Pero vamos caminando más adelante y nos encontramos que el problema continúa. Otro problema más grave continúa. ¡Aleluya! Esto es necesario. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser aprobados como el oro en el crisol. Tenemos que ser aprobados como el oro en el crisol. Bendito sea el Cordero. Cuando cantaban los hermanos, cuando te sentimos más lejos, es cuando tú más cerca estás. Ahí actúa la fe. Aunque nos sentimos Dios más lejos, pero la fe que Dios colocó en mi vida sabe que Dios está conmigo. La fe que Dios colocó en mi corazón tiene que saber en medio del problema, de la dificultad, que Dios está contigo. Bendito sea el Cordero de Dios. Así como con aquel muchacho en aquella cueva de Adulán. Aleluya. Y aquí dice, santo sea el Cordero de Dios para siempre. Aleluya. Mira mi diestra, observa pues, no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mí. Mire cómo se sentía aquel hombre angustiado después de tener una victoria, después de ser llamado por Dios, después de ser ungido como rey de Israel. Ahora Dios lo está probando, Dios permite cosas. ¿Para qué? Para que este hombre no se gloríe, para que este hombre pueda saber confiar en Dios, para que este hombre más adelante realmente ponga a Dios en primer lugar. Aleluya. Y aquí dice el 5, clamé a ti, oh Jehová. Dice, tú eres mi esperanza. Clamé a ti, oh Jehová. Clamar significa invocar y amar. Aleluya. Imagínense David en aquella cueva de Adulán, rodeado de gente que no servía para nada a la sociedad. Pero él no sabía lo que Dios estaba haciendo. Él no sabía que Dios iba a formar un ejército poderoso de aquella gente. Aquello inservible de la sociedad, aquello que no servía para nada, pero Dios por otro lugar, aunque él estaba siendo probado, aunque él estaba siendo afligido, aunque él estaba angustiado, Dios estaba preparando el ejército. Y el Espíritu Santo me hablaba, hermano. En este tiempo Dios quiere un ejército firme, un ejército constante. Por eso que nos tiene que hacer pasar por estas pruebas, por estas dificultades, por estos momentos difíciles. ¿Por qué? Porque no son los tiempos fáciles. Son los tiempos más difíciles que la iglesia está atravesando en la faz de la tierra. Y los cobardes no heredarán el reino de los cielos, sino aquellos valientes, aquellos valerosos. Aleluya. Y aquí David dice, clamé a ti, oh Jehová, y dijo, tú eres mi esperanza y mi porción de la tierra de los vivientes. Aleluya. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido.
afligido. Cualquiera de nosotros, hermano, puede tener una victoria tan grande como este muchacho. Derrotar a un gigante que atemorizaba a todo el ejército de Israel. Atemorizaba a un rey que estaba enfrente del ejército. Dios le da una victoria tan grande, derrotar a aquel paladín. Aleluya. Y ahora se encuentra en la cueva afligido. Y él tenía, yo pensaba mientras estaba en el banco, en la silla, aleluya, él tenía el poder. Si él tenía el poder para derrotar a los leones, derrotar a los osos que venían a comer las ovejas de su padre, también tenía poder para vencerlo a Saúl, aleluya, y derrotarlo, pero no hizo, aleluya, contra Saúl. Miren, una oportunidad le corta el pedazo del manto y se arrepiente porque lo hizo. Era un hombre sumiso, un hombre que respetaba, aunque Saúl estaba desechado, él lo miraba como rey. ¡Qué tremendo! Él lo miraba como rey. Ahora Saúl lo persigue hasta no dar más, lo buscaba con el ejército para matarlo. Pero Dios lo resguardó en aquella cueva de Adulam y no lo dejó solo. No lo dejó solo, envió a aquella gente inservible para mostrarle a Dios que Él de lo inservible hace servible. Dios le demostró a David que Él de la nada puede hacer todo. Porque de ahí en más el ejército que salió, yo no recuerdo, creo que eran 400 hombres. Él hacía guerra, batalla y nunca perdía. Aleluya. Nunca perdía la guerra. ¿Por qué? Porque era Dios que peleaba con ellos. Era Dios que peleaba por ellos. Por eso esta alabanza, cuando lo sentimos más lejos a Dios, es cuando Él más cerca está. ¿Para qué está más cerca? Para pelear por tu vida y por mi vida. Aleluya. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Él se sentía, fíjense cómo él se sentía. Después de derrotar a un gigante, se sintió que no servía para nada. ¿Cuántas veces nos sentimos de esta manera? ¿Cuántas batallas Dios nos ayudó a salir victoriosos? ¿Cuántas guerras hemos ganado espiritualmente? No contra nuestro hermano. Una batalla contra legiones de demonios. Una batalla contra el espíritu inmundo que se levanta contra nuestra vida. ¿Cuántas batallas feroces Dios nos dio a ganar? Y a veces un enfrentamiento pequeño. Bajamos los brazos porque llega el cansancio. Llega el cansancio a nuestra vida. Y Él dice, son más fuertes que yo. Y ahí dice, saca mi alma de la cárcel. Qué tremendo es esto. Saca mi alma de la cárcel. Aleluya. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros estos últimos tiempos? Yo al menos le gritaba estos días, Señor, saca mi alma de la cárcel. Ayúdame a ser victorioso en mi vida. Ayúdame a estar plantado firme en tu palabra más que nunca. Ayúdame que mi peregrinar en esta tierra pueda llegar a la meta victorioso. Santo sea el Cordero de Dios para siempre. Saca mi alma de la cárcel para que te alabe, para que alabe tu nombre. Mire tan desanimado todo este hombre. No podía dar gloria a Dios cuántas veces nos pasa de esta manera. La lucha es tan fuerte, la guerra, la batalla, que no tenemos fuerza para alabar a Dios. Pero ahí está la confianza nuestra en el Señor.
y de repente alguien canta una alabanza sentido de gloria de Dios. Alguien pasa a dar sentido de gloria de Dios. Alguien pasa a dar una palabra pequeña pareciera, pero nos sentimos renovados. Esto nos dice el Señor, yo estoy con vosotros. Esto nos afirma la palabra que Él está con nosotros. Para que te alabe tu nombre. Me rodeará lo justo, me rodeará lo justo, porque tú me serás propicio. Qué tremendo. Aunque estaba en esta situación, pero él sabía que en cualquier momento Dios lo sacaba en victoria. Él sabía que en cualquier momento volvía, aleluya, a recibir una victoria aún más grande de la que tenía, de la que Dios le había dado. Victoria tremenda, porque si usted mira la historia del rey David, hermano, aleluya, fue un hombre que peleó miles de batallas, aleluya, mientras él se conservaba la palabra, Dios estaba con él. Aleluya, mire, el propio pueblo, aquel ejército cuando se rebelaron contra él, ellos decían, sabemos qué clase de hombre es David. Sabían que David era un hombre, aleluya, quizás estaba envejecido, pero era un hombre que su confianza era Jehová. Aleluya. Su esperanza era Jehová. Su salida era Jehová. Su refrigerio era Jehová. Aquel que le podía sacar el alma, aleluya, de aquella angustia, de aquella desesperación. Él no clamaba a un rey, no clamaba a su ejército, clamaba a Jehová de los ejércitos, porque él sabía que la respuesta habría de venir en cualquier momento. Gloria a Dios. Ponte de pie, querida iglesia, esta noche. Santo sea el Cordero de Dios. Aleluya, sabemos que son los tiempos más difíciles, hermano. ¿Cuántos están bajando la guardia en este tiempo? ¿Cuántos se están bajando la guardia en este tiempo? No bajen la guardia por nada. Las luchas son feroces, la guerra, la batalla. Pareciera ser muchas veces que Dios lo tenemos tan lejos de aquí. Pareciera ser que Dios no escucha. Pero no hay nada que se le escape a Dios. Él está con sus ojos como llama de fuego. Él está en los cielos, pero también está en la tierra. Santo sea el Cordero de Dios. Si alguien necesita oración, yo te invito a un solo llamado. Aleluya, ya oramos.